Pero bien, como ya nos había dicho Vanessa, nosotros ya estamos listos con nuestro tema para que usted pueda saber un poco más qué es lo que ha pasado con los cultivos y cuáles son esas recomendaciones que podemos hacer por esos daños que han sufrido por esta depresión tropical. Pero bien, para que hablemos acerca de esto, me encuentro con el ingeniero José María García. Él es jefe del programa de frutales y está con nosotros también el ingeniero Luis Alfonso Díaz. Él es investigador del programa de hortalizas, ambos del CENTA. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días y gracias por la invitación. Y esperamos que la información que podamos dar sea de utilidad para los productores de hortalizas y de frutales también. Ya se está hablando de indicadores que están representando las cifras de daños que han sufrido los cultivos por estas lluvias. Vamos a hablar en este momento acerca de los daños en frutas y en hortalizas, en todos estos cultivos. Iniciemos hablando acerca de las frutas. ¿Cuáles son los principales daños que se han registrado? Bueno, las frutas principalmente papaya, plátano, guineo y piña son las que más han sufrido con este clima, ya que son altamente susceptibles a la mucha humedad y a la mucha lluvia. En el caso de plátano y papaya son bien susceptibles al volcamiento, entonces muchas de estas plantas se han perdido por el volcamiento que han tenido por el exceso de humedad en el suelo. En algunos casos también han proliferado las enfermedades, en el caso de mango, aguacate, incluso el mismo cocotero, que está muy adaptado, digamos, a la mucha humedad porque se desarrolla muy bien en la zona costera, pero también ha sufrido daño, sobre todo por la proliferación de hongos. Entonces, digamos, las que más susceptibles han sido, en este caso, han sido piña, papaya, plátano y guineo, repito, por el volcamiento que han sufrido, y los otros frutales por la proliferación de enfermedades debido a la alta humedad en el ambiente y a la saturación de los suelos. Bueno, aquí estamos conociendo esos principales cultivos en frutas, pero también las hortalizas han sufrido daños. ¿Cuáles son las principales hortalizas que en este momento pues está habiendo las pérdidas? Muy buenos días, gracias por la invitación. Realmente hay una gran gama de cultivos hortícolas que han sufrido daño precisamente por las condiciones de alta humedad relativa, exceso de humedad en los suelos. En orden de importancia podemos mencionar en el caso del cultivo de tomate, es un cultivo que es muy importante en la dieta alimenticia, pero también es muy vulnerable a estas condiciones. Se han tenido daños, por ejemplo, en el caso de tomate, tanto en los que han sido sembrados en infraestructuras protegidas como invernaderos, como casas mayas, así como aquellos cultivos que están también expuestos a la intemperie o a campo abierto. También tenemos en orden de importancia el chile dulce, el chile jalapeño, en el caso de pepino, en el caso de pipián, muchas pérdidas también en el cultivo de huisquil, en loroco, entre otros cultivos. Es una gran gama de cultivos que en realidad han sufrido un daño significativo por el fenómeno climatológico. Hemos encontrado enfermedades en estos cultivos. ¿Hay alguna plaga que se haya proliferado a partir de las lluvias? Hay una gran presencia de enfermedades ocasionadas por hongos. En el caso de tomate y chile específicamente, que son los cultivos mucho más vulnerables a estas condiciones, hay presencia de enfermedades como alternaria, que es una de las enfermedades más típicas en estos cultivos, el problema de Phytophthora infestan, el problema de Rhizoctonia, que son las tres enfermedades que más daño han ocasionado en estos dos cultivos, ya que pueden atacar perfectamente la parte del tallo, la parte de la raíz, la parte de lo que es el área foliar, así como directamente daño en el fruto. También tenemos problemas en rebrotes, aparecimientos de enfermedades ocasionados por bacterias. En el caso de bacterias tenemos presencia, problemas por Xanthomonas, por Pseudomonas, por Erwinia, y muy específicamente una bacteria que ocasiona muy daño en las hortalizas es Ralstonia solanacearum, que ya se manifiestan pues daños significativos por daños por bacterias. Si nuestros amigos allá en casa pues están registrando esos daños de los cuales ya estamos hablando también, si hay este tipo de hongos en estos cultivos, nosotros vamos a hablar acerca de esas recomendaciones, de qué es lo que se puede hacer para ir contrarrestando estas enfermedades. Hablemos primero de cómo hacer si nuestra fruta pues ha contraído un hongo o tiene alguna plaga. Bueno, el caso es no solo proteger la fruta, sino que también proteger toda la planta, ¿verdad? Para
mejorar la sanidad de esta. Ustedes están viendo en pantalla el efecto de la mucha lluvia y excesiva humedad en el suelo, o suelo saturado. Pueden ver que ahí hay caída de hojas, prácticamente la planta se defolia. ¿Esta es la parte superior de la planta? Sí, sí, pero prácticamente toda la planta queda sin hojas. Hay otros casos, por ejemplo, donde hay un volcamiento. Ese es el mildew ceniciento, le llaman así, y se produce cuando hay demasiada humedad en el ambiente y hay mucha nubosidad. ¿Y este qué es? Ese es un hongo, se llama mildew ceniciento, le llaman así, o cenicilla, y es un oidium. Esto, repito, se da cuando hay mucha nubosidad y alta humedad en el ambiente. Si hubiese mucho sol, esta enfermedad no se desarrolla. Ahí estamos viendo en el caso de guayaba, por ejemplo, esta es una hoja con daño de un patógeno, de un hongo. Entonces, cuando hay demasiada humedad en el ambiente, el hongo pues prolifera, hay mucha esporulación, se daña toda la hoja, esto puede dañar fruto, daña también las flores. En fin, un daño general que le ocasiona. Ahorita estamos viendo en pantalla... Esta es la hoja de plátano. Exacto, es una hoja de plátano que también esta enfermedad ataca al guineo, se llama cigatoca. Y hay 3 tipos de cigatoca, cigatoca amarilla, negra y la raya negra. Esta es una enfermedad pero que prolifera mucho con estas condiciones, o sea que son condiciones ideales para esta enfermedad. Vemos un daño en guayaba, por ejemplo, los frutos de esta temporada, bueno, guayaba casi todo el año han sufrido severos daños. Por ejemplo, siempre tenemos producción de piña, tenemos producción de guayaba y guineo durante todo el año. Los frutos estos, además del daño en planta, pues han sido severamente dañados y esto pues reduce la producción casi a cero prácticamente. ¿Qué pasa cuando encontramos gusanos dentro de la fruta? Sí, fíjese que eso es cuando llega la mosca y la mosca pone sus huevecillos en la fruta y al eclosionar los huevecillos, es decir, al reventar, la larvita, el gusanito, agarra hacia adentro y va comiendo hasta que va dejando casi inservible el fruto. Ahora, en este momento la proliferación de insectos, que es el caso de la mosca de la fruta, sí se ha visto seriamente suprimida. Lo que abunda más con las condiciones ambientales del momento son las bacterias, como ya decía el ingeniero Alfonso, y los hongos, ¿verdad? Las poblaciones de insectos se ven bien disminuidas. Ahí están viendo un cítrico. ¿Qué es lo que pasa con el cítrico? Cuando se ve saturado el suelo, y entonces las hojas empiezan a amarillar y caen. Entonces hay prácticamente una defoliación, los frutos se rajan también, ¿verdad? Entonces ya son frutos inservibles. En este momento pues tenemos una gran cantidad de daños en frutas. Aquí podemos ver en pantalla. De papaya, ¿verdad? De papaya, exacto. Les decía al inicio, esta es la planta más susceptible a caerse, a volcamiento. Lo que hay que hacer es poner tutores, aunque sale muy caro, pero ahí lo que hace el agricultor es tratar de recuperar sus papayas, venderlas aunque sea para curtido, cortarlas y tratar de sacar algo. Pero en este caso, ustedes están viendo algo ahí por la zona de Jiquilisco, unos papayales, y lastimosamente ya prácticamente solo el 10% es lo que se espera que se recupere, de ahí todo se ha perdido. Todo se ha perdido. Cuando hablamos de tutores, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, nos referimos a, digamos, como tipo postes o varas, ¿verdad? Entonces se entierran y se amarra ahí la planta. O si no, para que la sostenga. Exactamente, para que la sostenga. O si no, también se amarran unas con otras, o algunos lo que hacen es poner diferentes como tipo trompos a los extremos de la planta, como 1 metro, y entonces amarran la planta. Pero la verdad es que esto es sumamente costoso. En la imagen anterior, en la última imagen que estábamos viendo, donde estaban las papayas, estábamos viendo también cómo se han utilizado ramas para poder sostener, cómo se ha utilizado también de este recurso para poder sostener la planta y que no vaya a volcar, como estábamos hablando. Ahora bien, ¿qué pasa con las hortalizas? Cuando ya hemos descubierto los hongos, cuando ya hemos descubierto también estas bacterias que están atacando, ¿qué es lo que podemos hacer? Decirle a los productores de hortalizas que aún tienen sus cultivos en condiciones de inundación, a la mayor brevedad posible, hacer algunas labores para hacer, digamos, en las calles de los surcos, hacer unos canales de drenaje para eliminar a la mayor brevedad posible el exceso de humedad que se encuentra todavía retenido en los suelos. Lo voy a interrumpir un momentito, ingeniero, para que podamos apreciar esta imagen, y era de lo que estábamos hablando. Exactamente, sí.
era de lo que estamos hablando acá, cómo se está sosteniendo la papaya, el árbol de papaya, para que se pueda mantener fijo. Exactamente. Y cuando, como decía el ingeniero, cuando las lluvias han cesado, entonces lo que se hace son canales para sacar el agua, para drenarla. Exactamente, para drenar, y entonces, pero teniendo mucho cuidado en no dañar las raíces, porque el problema es que si se llegan a dañar las raíces, estamos en unas condiciones tan ideales para las bacterias y los hongos que estas penetran por las raíces y entonces todo nuestro trabajo se echa al traste. Entonces, lo mejor es hacer los drenajes y prácticamente las mismas actividades son para frutas y hortalizas. El ingeniero quizás les va a explicar más adelante la aplicación de fungicidas, que lo mismo se hace en frutas también, ¿verdad? Aunque son un tanto diferentes. Pero ya los fungicidas son, en primer momento, para tratar de recuperar o de proteger la fruta que tenemos en el momento. Y además de eso también proteger toda la planta para que esta posteriormente, cuando ya estas condiciones adversas se hayan ido, por decirlo así, entonces proteger la planta para que ésta pueda seguir produciendo. Estamos viendo recomendaciones para los frutales en este momento en pantalla, nuestros amigos que puedan tomar nota de cada una de estas recomendaciones que se están brindando en este momento para que también puedan recuperar parte de sus cultivos. Ingeniero Díaz, estábamos hablando acerca de todo este proceso para recuperar nuestras hortalizas. Nos quedamos en un punto muy interesante. Mencionábamos la importancia de drenar a la mayor brevedad posible el exceso de humedad que se encuentra retenido en los suelos. En segundo momento, lo interesante es hacer algunas prácticas de manejo en el cultivo, recomendándole a nuestros productores hacer una poda fitosanitaria que sencillamente consiste en eliminar aquellas partes de las hojas basales de la planta que muestran síntomas o presencia de alguna enfermedad. ¿Para qué hacemos esta actividad? Primeramente, para eliminar todo aquel inóculo de hongo o de bacteria que se encuentre en la parte de la planta y también para permitir la circulación del aire y bajar en alguna medida lo que es la humedad relativa, que son las condiciones óptimas para la multiplicación de este hongo. Posteriormente, lo que recomendamos es hacer algunas aplicaciones de agroquímicos. En este caso, después de realizar una práctica de poda, recomendamos hacer una aplicación de hidróxido de cobre aplicada al follaje en dosis de 50 gramos por bomba de 16 litros. Estas son aplicaciones en el área foliar. Además, si nosotros vemos la presencia de hongos, podemos también recomendar algunos productos de forma rotativa. ¿Cómo sería eso? Podemos recomendarle, en el caso de la presencia de hongos, una aplicación de un producto que conocemos en el mercado como Amistar, que es una molécula de azoxystrobina, que es un producto muy eficaz para el control de los hongos. ¿Qué estamos viendo en pantalla en este momento, ingeniero? Podemos apreciar en esa fotografía un daño ocasionado por bacteria. Es una bacteria que se llama Erwinia, que es una de las enfermedades que se prolifera muy rápidamente en las condiciones de alta humedad relativa y exceso de humedad en los suelos. ¿Qué podemos hacer si ya detectamos que en el cultivo hay ese tipo de bacteria? ¿Cómo podemos nosotros actuar en ese momento para poder erradicarla? En primer lugar, podemos hacer una poda de frutos dañados. Podemos hacer una recolección de frutos dañados y sacarlos del área de siembra, del área de cultivo. Posteriormente, podemos recomendar hacer aplicaciones de un bactericida. Por ejemplo, podemos hacer aplicaciones de sulfato de gentamicina más clorhidrato de oxitetraciclina en dosis de 50 a 60 gramos por bomba de 16 litros. Son aplicaciones que se hacen dirigidas a todo el área foliar para proteger el daño que esta bacteria está ocasionando en las primeras etapas de desarrollo. Aquí estamos viendo más daños. Acá podemos ver en el caso de los cultivos que se han manejado en condiciones de estructuras protegidas, en el caso de invernaderos, en el caso de casamayas, es una de las enfermedades más típicas bajo esta tecnología. Esta es una enfermedad que se llama fulvia, que la alta humedad relativa son las condiciones óptimas para su diseminación y su multiplicación. Y si nosotros no hacemos un tratamiento inmediato, en 48 horas nosotros podemos perder directamente el 100% del cultivo. Acá estamos apreciando un daño también por bacteria, es un daño de xanthomonas, que puede observarse el daño tanto en tallos, en hojas, en frutos, como en la floración.
Y también la misma recomendación que acabamos de mencionar podría ser un tratamiento efectivo también para controlar este tipo de enfermedad. Muy bien, ahí estamos escuchando las recomendaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder rescatar los cultivos tanto de frutas como de hortalizas. Esperamos que usted haya tomado nota de cada uno de estos para también ponerlos en práctica. Es un poco más minucioso, un poco más cansado, mucho más trabajo, pero para poder rescatar esto es necesario. Finalicemos dando un número de teléfono para que nuestros amigos puedan comunicarse si quieren más información acerca de cómo rescatar sus cultivos. Nosotros nos encontramos ubicados en kilómetro 33,5 carretera Santa Ana, y el teléfono que podemos tener comunicación es el 2302-0293. Y pues ahí muy gustosamente nosotros estaremos dándole atención en el momento pues que se nos solicite. Muy bien. Y en el caso de frutales es el 2302-0270. Pueden llamar a ese teléfono o también pueden acercarse a la agencia de extensión más cercana, porque tenemos alrededor de 35 agencias de extensión donde los extensionistas estarán prestos pues para colaborar y auxiliar a los productores tanto de frutas como de hortalizas y granos básicos también, ¿verdad? Esta es una ayuda y también recomendaciones propicias para este momento, así que usted, si está pasando por esta situación, acérquese a estas extensiones para que pueda también resolver su situación. Muchísimas gracias a ambos por compartir esta información y también estos consejos. Gracias a usted por la invitación. Bueno, muchas gracias, y el CENTA está siempre dispuesto y presto a colaborar con los productores, sobre todo en esta problemática nuestra. Estábamos hablando acerca de esas recomendaciones para reducir los daños en cultivos por causa de las lluvias. Estaba con nosotros el ingeniero José María García, jefe del programa de frutales, y también el ingeniero Luis Alfonso Díaz, investigador del programa de hortalizas, hablando acerca de esto. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con mucho más de su programa. Hoy es un buen día.